buenas noches, mis estimados hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Qué gusto es volverles a saludar. Gracias al Dios Todopoderoso y al poder de la fuerza de su Santo Espíritu y la sangre preciosa de Jesucristo. Estamos aquí nuevamente para poder seguir. Ya estamos en el último capítulo de Apocalipsis, mis hermanos, y para mí, créanme que ha sido un gran gusto, un honor el poder haber compartido esta palabra que empezó ya hace más de un año. Entonces Dios nos ha ido dando la revelación, la fuerza para poder predicar, mis hermanos. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero su palabra es viva, su palabra es eficaz, mis hermanos, y nos lleva hacia todo, nos guía más que todo hacia toda verdad. Entonces, en esta preciosa noche, mis hermanos, vamos a ver nuestro tema número 37, que está en Apocalipsis 22. Vamos a llegar ahí hasta donde Dios nos ayude, si no, pues dejamos una segunda parte. Vamos a dejar una segunda parte, pero por el momento vamos a empezar leyendo. Entonces, el tema es maravillas de la Nueva Jerusalén, bendiciones y advertencias. Ese es el tema de esta noche. Entonces yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, gracias te damos, Dios Todopoderoso, Dios Eterno. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor, tu misericordia, por permitirnos, Señor, con ese respaldo divino de tu Santo Espíritu, Padre, poder continuar con estos estudios bíblicos, Señor, del libro de Apocalipsis. Gracias por bendecir a cada uno por nombre de mis hermanos, Señor, que estuvieron conectados, que tuvieron ese gozo de poder disfrutar de tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido, bendito Dios, que tú te glorifiques, Padre Santo, y que esta palabra sea de bendición, este estudio bíblico, Padre Santo, sea de mucho gozo, y que nos ayude siempre a poder caminar en tu palabra. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a continuar acá. Yo voy a leer el primer versículo. Lo vamos a leer hasta el versículo número 5. Pero yo quiero ver una breve introducción, porque aquí, mis hermanos, este es un capítulo, como les mencioné, que es algo de lo precioso y maravilloso que tiene la palabra de Dios. Es uno de los capítulos, mis hermanos, si bien es cierto, cierra el libro tan maravilloso y sagrado que es la Biblia, pero que nos va a dejar, mis hermanos, una gran enseñanza, unas grandes bendiciones, de las cuales nosotros vamos a ser partícipes algún día. Entonces, aquí pasamos de una creación nueva de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Ya cambiando, dejando atrás todas las tragedias que vinieron al mundo, pero que eso también vino producto causa del pecado del hombre, ¿verdad? Porque Dios nunca va a traer juicio si nunca hubo pecado, ¿verdad? Entonces lo haríamos a él mentiroso. Entonces Dios trae un juicio justo a la tierra. Entonces aquí ya nos muestra, ¿verdad? El cielo, la tierra nueva, lo que ya pasó, la tierra antigua, todo eso fue ya pasado en el juicio de Dios, y nos lleva hacia esa tierra de perfección, a admirar, mis hermanos, esas grandes maravillas que el Señor tiene preparado, a contemplar también la hermosura, como dice su palabra, y leímos unos salmos ahí, a contemplar la hermosura de su santidad. Amén. Entonces leamos. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos
se servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Veamos una declaración preciosa, mis hermanos, una declaración poderosa acá de la palabra, y que eso nos sigue mostrando, mis estimados hermanos, la grandeza de Dios, porque ahí sí que ya pasaron las tormentas, ya pasaron las tribulaciones, ya pasaron todos los juicios que vinieron a este mundo, y ahora nos está mostrando ese río limpio, ¿verdad? Prácticamente un paraíso inimaginable, mis hermanos. Es algo muy poderoso y precioso. Recuerden que también el Edén allá en Génesis capítulo 2 mostraba que había un río que estaba en medio del huerto donde andaba Adán y Eva. Pero aquí tenemos un maravilloso río celestial, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿se recuerdan ustedes que desde que Adán y Eva pecaron, pues Él guardó el libro el árbol de la vida, ¿verdad? Que está en Génesis 3:24. Pero aquí, el árbol está a disposición ¿de quién? De todo el pueblo. Fíjense que este árbol de la vida también demuestra, mis hermanos, que el Señor va a traer esa sanidad al final de cuentas. O sea, si ya no va a existir el pecado, porque aquí prácticamente ya no existe el pecado, entonces ahí es una perfecta armonía con el Señor, ¿verdad? Ya no hay maldición, ¿verdad? Prácticamente, si usted se recuerda, Adán y Eva fueron obligados a salir del huerto del Edén, porque al final de cuentas le fallaron a Dios. Entonces el pecado vino a ser, mis hermanos, algo que estuvo destruyendo el mundo. Aquí estoy hablando en tiempo futuro, pero realmente el pecado sigue destruyendo a muchas personas. Pero aquí, si ya nos vemos en esta palabra futura, ya esa maldición en el cual nosotros no podíamos estar delante de la presencia de Dios, entonces ahora estamos, mis hermanos, en una perfecta comunión en la cual el Señor nos ha invitado a estar en esa santa ciudad. Entonces, obviamente, cuando Adán y Eva, o los hombres, cuando han estado esclavos del pecado, porque Adán y Eva también representaban, mis hermanos, cuando por sus propias decisiones cayeron esclavos del pecado. Entonces, Dios ya nos saca, nos limpia de todo pecado y nos lleva a una perfecta comunión con Él, a una perfecta santidad con Él. Entonces, aquí vemos que al final de cuentas Cristo vino a hacer esa promesa del pacto, nos vino a rescatar, nos vino a restaurar, nos vino a dar el plan de salvación, nos vino a mostrar que en Él hay vida, en Él hay luz, en Él está el camino para llegar al Padre. Entonces, si tenemos, mis hermanos, que si por un hombre, o refiriéndose a Adán, entró el pecado, en Cristo viene a ser totalmente distinto, porque viene ya no a representar el pecado, sino que viene a representar la salvación, la misericordia, la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una perfecta armonía, mis hermanos, que el Señor nos está llamando, y ahí nos habla que también vamos a estar con Cristo para siempre, por la eternidad. Entonces, la creación, definitivamente, si se dan cuenta, hoy en día pues hay muchas dificultades. Nosotros como humanos que somos, no estamos fuera de muchas cosas difíciles, ¿verdad? Hay llanto, hay tristeza, hay dolor, pero recordemos, mis hermanos, que todo eso va a ser quitado, y por eso es que aquí nos muestra el Señor un río limpio de agua de vida, ¿verdad? Resplandeciente como cristal, que salía, dice, del trono de Dios. Porque eso, mis hermanos, obviamente, si el Señor es nuestro creador, es nuestro hacedor, estamos viendo, mis hermanos, que ese río de vida conduce, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿De quién más? De nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces dice que ahí también crece el árbol de la vida, que produce
12 frutos, dando cada mes su fruto. Y vean que también pareciera que fuera un fruto cada mes, porque el año tiene 12 meses, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, pareciera que ese mismo fruto es una muestra, mis hermanos, que el Señor no solo nos va a alimentar perpetuamente, sino que también nos va a dar sanidad, porque dice que las hojas del árbol, dice, son para sanidad de las naciones. O sea que vamos a gozar de una perfecta salud, de una eterna salud. O sea, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber más muerte. Y eso, mis hermanos, a nosotros nos tiene que llenar de gozo, de júbilo, de alegría, porque eso solo el Señor lo puede hacer. Imagínense que ya no haya más llanto, ya no haya más dolor, ya no haya más tristeza, ya no hay más enfermedad, que eso es lo que al mundo hoy en día lo tiene ahí como que asustado. Hace un simple virus tiene asustado al mundo de hoy, pero en el Señor, en el futuro con Él, cuando reinemos, todo eso va a ser eliminado. Entonces vemos que tanto el árbol de la vida y ese río que sale de Dios, mis hermanos, es una perfecta, mis hermanos, una perfecta promesa de parte de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, ya después de dejando atrás todo el sufrimiento que trae el pecado, el Señor nos viene a dar ahora un río de agua limpia. Amén, gloria sea su nombre. Y por eso cuando nosotros nos bautizamos, mis hermanos, pasamos de como símbolo de pureza espiritual y como testimonio también de que el Señor nos ha limpiado. Entonces, eso va a representar, mis hermanos, no solo la pureza de Dios, sino que también la limpieza que cada uno de nosotros vamos a tener delante de la presencia de Dios. Y Él nos va a estar alimentando prácticamente el alimento, mis hermanos, que no solo va a ser el poder de Él, sino que también su palabra es lo que nos va a tener alimentados, porque nuestro cuerpo definitivamente va a sufrir un cambio. Ya no va a ser como el que tenemos ahora, que se deteriora, ¿verdad? Con el correr del tiempo, el ser humano se deteriora, nace, crece, se reproduce y al final, pues muere. Entonces, aquí ya llega una promesa de parte de Dios que todos, o sea, estos frutos que aquí se representan, mis hermanos, es el alimento que Dios va a tener por la eternidad. Entonces, yo les quiero recapitular aquí algo que es muy importante. Entonces, nosotros se los quiero explicar así más concisamente. Entonces, no habrá más maldición. En primer lugar, el trono de Dios va a estar con nosotros. O sea, habla de un perfecto gobierno. Si ya no, bueno, primero decimos que no hay maldición, obviamente ya no va a existir el pecado. El trono de Dios y el Cordero van a estar en ella. Un perfecto gobierno. Hoy muchos se quejan en el mundo de que los gobiernos no funcionan y con mucha razón, porque al final de cuentas son gobiernos humanos que no con todos quedan bien y son hombres y en un momento fallan. Pero aquí habla del trono de Dios, un gobierno perfecto en el cual no nos va a hacer falta nada, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Dice, su siervo le servirá, va a haber una perfecta comunión, su nombre estará en sus frentes, un perfecto sello de Dios, ¿verdad? Ahí va a estar la perfección de Dios reflejada también en nosotros, con un cuerpo glorificado totalmente. No habrá ahí más noche, pero una perfecta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque el trono de Dios, o sea, la presencia de Dios en sí, iluminará. No tendremos necesidad de sol, de lámparas que alumbren, porque la gloria de Dios ahí va a estar. Dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Una perfecta gloria, ¿verdad, mis hermanos? Porque el trono de Dios es poderoso y en delante de la presencia de Él no vamos a necesitar nada hoy, pues no tenemos que trabajar, tenemos que ser esforzados para poder alcanzar algo, pero en la presencia de Dios ya no vamos a necesitar nada. Por ejemplo, yo con que esté con salud me conformaría y eso le agradecería a Dios que me tuviera con salud hasta que sea su voluntad, pero hoy, mis hermanos, la salud viene a ser algo muy difícil para el ser humano y que tarde o temprano la falta de salud llega a un momento en el cual el cuerpo desfallece y
no solo desfallece, sino que también posteriormente a eso fallece. Ahí se termina la historia de todo ser humano. Pero aquí, mis hermanos, esa promesa de Dios definitivamente no solo nos habla del árbol de la vida, y ese árbol de la vida representa la vida eterna que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener. Entonces, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero están en ellas. Qué bueno es el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Entonces aquí recapitulamos esto. Entonces veamos acá el versículo 6, que aquí ya nos lleva acerca de algunas advertencias, consolaciones, invitaciones y bendiciones finales. Veamos acá que dice el versículo 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, porque definitivamente el Señor es fiel a su palabra. El ser humano pues de una u otra forma le falla, pero el Señor es fiel. Sus palabras son fieles. Él es verdad, Él es vida. Y dice que Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. Y aquí yo vengo pronto, y encontramos otra bienaventuranza. Realmente que en Apocalipsis son 7 bienaventuranzas. Ahí las voy a leer ahí un momentito. Ahí tal vez en el otro versículo donde ya se habla de la última bienaventuranza, en el versículo 14. Pero esta es la penúltima. Dice, aquí yo vengo pronto. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, esta es la penúltima bienaventuranza. Y bueno, son 7 en total que aquí el libro de Apocalipsis nos revela. Y hay muchas figuras, hay más del número 7 que representan la perfección. Pero si nosotros lo llevamos a esas bendiciones, porque realmente esto muestra una gran bendición de Dios para nosotros, porque aquí es una bendición que el Señor está declarando ya en este último capítulo de la Biblia, donde definitivamente Él nos está diciendo que no estamos solos, que tenemos el poder del Espíritu Santo, pero también nos da una promesa en el versículo 7 muy preciosa. Dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque los tiempos están cerca. Eso ya es un agregado mío. Pero ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? El Señor viene pronto. Él lo pone aquí como algo que fuera instantáneo, inmediato, porque cada juicio de Dios, de los que ya vimos, tanto en los sellos, en las trompetas, como en las copas de la ira, eso va a venir de continuo, y va a preceder la venida de Cristo. Entonces, el Señor en un abrir y cerrar de ojos va a venir cuando menos se lo espere la gente. Y por eso, mis hermanos, es que el Señor nos sigue puliendo a nosotros, nos sigue hablando a través de su palabra para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros le busquemos. Porque el ser humano hoy en día tiene muchos enemigos. La muerte, las enfermedades, todo eso destruye. Pero como ya vimos, eso va a ser exterminado por el Señor. Y aquí en adelante, a través de su palabra, nos lleva hacia un camino, hacia esa ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Entonces, yo les quiero leer aquí una breve explicación. Entonces aquí, este es un punto culminante de la venida de nuestro Salvador. Él nos asegura que volverá pronto. Esto puede significar tan pronto como repentinamente. Y eso nos lleva a otro versículo que dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Ahí lo vamos a leer, hay una bienaventuranza que habla de eso, que aquí mismo está. Entonces, si dice tan pronto como repentinamente, eso puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Él, si quisiera, pudiera estar aquí. Pero, mis hermanos, yo la presencia de Dios, sin necesidad que Él venga, yo ya la siento en mi corazón, fíjense. Así les cuento, acá entre nos diríamos. Se los cuento, porque
aunque Él no venga, aunque Él todavía no ha venido, pero yo siento su presencia a través de ¿qué? A través de su Santo Espíritu. Eso todo creyente, todo cristiano lo deberíamos de sentir. Por eso cuando cantamos, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser, porque así tiene que ser la palabra de Dios. Si usted ama a Cristo, ama su palabra, la presencia de Él está en su corazón y eso lo puede llenar de gozo, de consolación, de fuerzas y de una infinidad de factores que al ser humano le afectan. Pero si usted tiene la presencia de Dios en su vida, ese gozo ahí se mantiene, aunque vengan circunstancias difíciles. El Señor es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Él es nuestro príncipe de paz. Ya leímos ahí unos significados de lo que Cristo hablaba, de la representación que Él era, la luz, el camino, el buen pastor, etcétera, etcétera. Y entre eso estaba también que Él era nuestro príncipe de paz. Amén. Ya en la palabra en Isaías ahí leímos eso. Y si quieren lo vamos a leer ahí más adelante, pero veamos aquí qué más nos tiene. Entonces este es un punto culminante de la venida de nuestro Señor. Entonces es una bendición especial, implícita a todo aquel que guarda las palabras de esta profecía. ¿Va? Entonces es una esperanza de la venida de Dios. Esta es una sexta bienaventuranza, pero también es una esperanza, mis hermanos, para cada uno de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasemos otra vez a la cita bíblica, versículo 8. Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, dice. Entonces, vean acá, tal vez le ganó la emoción al apóstol Juan, o era tanta, me imagino yo, era tanta la presencia que se sentía de Dios en este ángel que le estaba revelando esta palabra, que lo motivó a postrarse delante de y adorarle. Pero el mismo ángel le dice, pero no lo hagas, porque yo soy tu consiervo, le dice, o sea, somos siervos también del Señor. Entonces, nadie puede ser superior a Dios, definitivamente. Nadie puede ser superior a Dios, por mucha unción que tenga, muchos dones, mucha profecía, pero nadie puede ser superior a Dios. Y aquí este ángel estaba mostrando eso. Entonces, dice, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Entonces dice, alaba a Dios, adora a Dios, porque esto que está siendo revelado, no lo revela ni carne ni sangre, sino que lo revela el poder de Dios a través de mí. Eso le quiso dar a entender el ángel. Entonces, vean lo lindo y maravilloso, porque yo me imagino que aquí el apóstol pues estaba recibiendo esta prohibición de adorar a ese ángel, y con mucha razón, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros, al igual que yo, otros pastores, otros ministros, otros evangelistas, nadie puede tener el primer lugar, sino que solo Dios, solo Cristo. Y por mucho que nosotros divemos una palabra de bendición, que manifestemos una profecía, que evangelicemos, que prediquemos, que llevemos la palabra, que enseñemos la palabra, eso no nos hace superiores a Dios, sino al contrario, es una bendición, es un privilegio el poder estar, el transmitir un mensaje como lo que estamos haciendo hoy, o estudiar incluso la palabra. Eso es muy especial. Entonces, aquí el ángel lo reprende al siervo Juan y le dice, no, momento, a mí no me adores, porque al final yo soy consiervo tuyo. Entonces, mejor guarda las palabras de este libro y adora a Dios. Amén. Entonces cada uno de nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces vamos a ver ya unos últimos 2 versículos, mis hermanos, y vamos a dejar una segunda parte para el otro martes en el nombre de Jesús.
Dice, versículo 10, vamos a leer el 10 y el 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice. Miren. Aquí no es que el Señor esté permitiendo que existan personas malas o personas que no hacen la voluntad de Él. Porque al final de cuentas, lo que el Señor aquí les dice, bueno, entonces ya está llegando el tiempo del cumplimiento de mi palabra, ya está llegando los tiempos finales. Entonces, el que es injusto, lamentablemente va a seguir, como se dice, en su terquedad. El que es inmundo ya no va a tener más oportunidad, aunque el Señor regrese. Y el que es justo, el que sigue haciendo la voluntad de Dios, va a seguir viviendo en santidad a Dios. Entonces, claro, la palabra se predica hoy, pero queda en la persona si la quiere recibir o no. Entonces el Señor, bueno, si no quieres recibirla, pues vas a seguir en tu injusticia, vas a seguir en tu inmundicia, vas a seguir en cosas que no te traen a mí. Entonces, aquí llega el tiempo del cumplimiento, en el cual el Señor pues dice, bueno, ya no fuerza la voluntad de nadie. Entonces, el que quiere seguir siendo injusto, que siga. Al final de cuentas va hacia un juicio. Pero si reflexionas, regresa a mí, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo la eternidad. El tiempo conmigo ya no existe más. Entonces, por eso dice, ya está llegando el tiempo del cumplimiento. Entonces aquí, lo que vemos aquí es, al decirle, no selle la palabra, dice en el versículo 10. Significa posponer una revelación. Porque dice, me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que prácticamente llegamos al tiempo, mis hermanos, que ya no podemos guardar la palabra. O sea, dejarla de predicar. Más bien dicho, pues, porque guardar la palabra también significa tenerla en nuestro corazón. Pero ya no nos podemos, llega el tiempo que ya no nos podemos quedar callados, porque la palabra se tiene que estar predicando en los postreros tiempos, se tiene que estar llevando, mis hermanos, hasta el tiempo en el cual sea la voluntad de Dios. No sabemos realmente qué pueda seguir pasando en nuestro diario vivir, pero lo que sí estamos seguros es que tenemos esa comunión con nuestro Señor. Amén. Entonces, sella la palabra por un momento, porque el tiempo está cerca, pero ya ha sido revelada la palabra, ya el Señor ya habló, ya reveló muchos pasajes que nos conducían a ese llamamiento que teníamos con Él, y bueno, ya se está llegando el tiempo en el cual el que sigue practicando la maldad, que sigue practicando el pecado, ya no le va a dar tiempo de arrepentirse. Y eso es algo triste si lo vemos, y lamentable más que todo a todos aquellos que no quieren aceptar a Dios en su corazón, o por el contrario, se alejan de Él. Entonces, prácticamente el injusto va a seguir siendo injusto, o el impío, o el inmundo, o el pecador va a seguir siéndolo. Pero el mejor consejo dice, el justo siga practicando la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Ahí nos llama a que continuemos en el camino del Señor. Porque si Él va a venir en una forma repentina, como dice, pronto, porque realmente pronto, puede ser un instante, en un abrir y cerrar de ojos, entre un amanecer, entre un atardecer o en un anochecer, el Señor va a venir y va a sorprender a muchos. Entonces, nos tiene que hallar el Señor como aquellas vírgenes prudentes, que eran 10, pero solo 5 estaban preparadas. Y ahí nos llama a esa preparación con el Señor, a estar siempre pensando en que el Señor viene pronto. ¿No? Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Bueno, nuevamente lo vuelve a recalcar el Señor. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria sea el nombre del Señor y su revelación eterna, de generación en generación. Amén. Esto me hace
predicar y me da cierto gozo al decirlo, porque aquí yo vengo pronto. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa que tenemos? Por ejemplo, ahorita ustedes vieron que acaban de terminar las Olimpiadas de Tokio 2020 que se tenían que llevar el año pasado, pero se pospusieron por la pandemia para este año. Pero como tal, como en estas, como en otras Olimpiadas, si se dan cuenta, solo le dan premio a los primeros tres, ¿verdad? Oro, plata y bronce. Ahí nomás se quedó todo. Y los demás que hicieron su esfuerzo y participaron, se quedan sin nada, tal vez únicamente con el apoyo y la ovación de algunos familiares o el apoyo del mismo comité olímpico que lo llevó de su país o región, pero hasta ahí llega. Entonces solo hay 3 premios ahí. Pero ¿qué pasa para los que estamos con el Señor? Vamos a recibir un galardón, vamos a recibir un premio. El Señor ahí no está haciendo excepción, sino que va a haber un galardón a todos aquellos que perseveremos hasta el final y que sigamos adelante con su palabra. Entonces Él nos va a galardonar conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Entonces dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, y lo maravilloso aquí que el Señor vuelve a recalcar que Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Entonces, de la A a la Z, el abecedario, o del número 1 hasta el infinito, hasta donde llega la numeración, que es infinita. Pero si tomamos los números primarios, como es bueno, tome si usted quiere el 0, tomemos en cuenta el 0, al 9. Esos son los números primarios, de ahí dependen todos los números, hasta donde llegue un infinito. El Señor, mis hermanos, es el principio y el final. Así como se empezó a narrar la historia en Génesis, así como se fueron narrando ahí en todos los libros, y llegamos al final acá del libro Apocalipsis, la palabra sigue de principio a fin, mis hermanos. Ya el Señor, ya no tenemos que cuestionar tanto. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor, y Él ha dicho que Él es el principio y el fin. Es el creador de todo lo que vemos, mis hermanos, del universo, de los planetas, de los cielos, todo ser viviente, ángeles, potestades. Y eso nos lleva a nosotros, mis hermanos, a ser partícipes de Él en este galardón que tiene el Señor con nosotros. Dios es grande, Dios es todopoderoso y tiene preparado eso, mis hermanos. Yo, sinceramente, yo me gozo por esa recompensa que el Señor va a ir dando a cada uno. Amén, de los que seguimos haciendo la obra en Él. Y obviamente van a haber tal vez otras recompensas, como les digo, más y menos, pero al final el Señor nos va a tener ahí a todos, ¿verdad? Cada recompensa tal vez, como dice, cada va a ser según sea la obra. Entonces no nos cansemos, mis hermanos, de seguir buscando a Dios como consejo principal que yo le doy en esta noche, y sigamos adelante en los caminos de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Entonces ya acá llegamos a lo que son las bienaventuranzas. Ya está la última bienaventuranza en el versículo 14, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Vean aquí, por eso le puse un subtítulo ahí al tema de hoy como advertencias, porque aquí hay advertencias también para todos aquellos que nunca se arrepintieron. A mí me llama la atención la versión de Dios habla hoy, se las voy a leer, que precisamente acá tengo una pequeña versión aquí de esta Biblia para poderles explicar, porque aquí tal vez se figura, se pone a los perritos, va, pero veamos el versículo 15, pero con la versión Dios habla hoy. Dice: pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos,
los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Vean qué serio es acá el versículo 15, porque aquí nos aclara un poco más cuando nos referimos que más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios. Entonces aquí, en vez de perros, aparece la palabra los pervertidos. Entonces, si vemos el contraste, cómo es en la actualidad de hoy, la perversión está llegando a un límite máximo en el ser humano que yo les comentaba en otra oportunidad cuando en una prédica y en muchas que he tenido, que el nivel del ser humano se está llegando a un punto de degradarse, de no amar su cuerpo, de prácticamente rechazar la naturaleza que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y que todo eso lleva a una serie de perversiones, ¿verdad? O el hombre a crear leyes que lo llevan a, a no tener el razonamiento de Dios, sino que tener el razonamiento perverso, razonamiento inmoral, pervertido. Y se están creando, mis hermanos, una serie de leyes en el mundo que a mí sinceramente me da pena, y que a esto nos recalca aquí en esta última advertencia, porque el Señor aquí entra con una bienaventuranza de aquellos que salimos de ese, como se dice en el buen chapín, salimos de ese rollo, ¿va? Salimos de esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros pareciera que estamos como que en Egipto, ¿verdad? Porque Egipto representa el pecado. O sea, salimos de Egipto y vamos a la tierra prometida porque salimos del pecado. Entonces, por eso dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, ya el Señor aquí nos sigue haciendo esa invitación, ese llamado poderoso y precioso. Dice: y para entrar por las puertas en la ciudad. Y ahí pues el versículo 15 le da duro a todos aquellos pecadores, ¿verdad? Que siguen, que van a ver en los últimos tiempos, y que esto, lo que usted ve hoy del pecado, sería repetitivo volver a decírselo, mis hermanos, pero realmente, si usted analiza todo el pecado que hay en el internet, en las redes sociales, en las canciones, ¿verdad? Las canciones que degradan, se maltratan y hablan, hay letras pornográficas en muchas canciones, hay canciones que también ya no hay necesidad de voltearlas al revés, sino que al escucharlas blasfeman en contra de Dios, y entonces hay perversiones sexuales, etcétera, etcétera, mis hermanos, y pareciera que estuviéramos en Sodoma y Gomorra, pero creo que estamos peor hoy en día. Entonces, esta última advertencia que da el Señor acá en el versículo 15, y se los leo con la versión Dios habla hoy, van a quedar fuera todos ellos, y de los que practican más, los pervertidos, los que practican brujería, no digamos, ¿no? Los que cometen inmoralidades, los asesinos, los que adoran ídolos, los que aman y practican el engaño. O aquí esta palabra engaño pues encierra muchas cosas, ¿verdad? No solo el engaño físico, sino que también el engaño de su corazón, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, en alguien que cree que por sus posesiones eso lo hace sentir seguro, o el dinero lo hace sentir seguro, está muy equivocado, porque la única seguridad es tener a Cristo en su corazón. Pero pensemos en aquel que tiene esa mente en lo cual todo lo que tiene lo hace vivir confiado. Bueno, yo no necesito de nada, al final tengo todo lo que tengo en este mundo, y eso me hace sentir seguro. Pero ahí hay un engaño de su corazón, y ese engaño de su corazón lo puede llevar a rechazar a Cristo, o no aceptar que algún día pues va a morir y todo lo que tiene se va a quedar, y qué va a hacer. Entonces lo mejor es comprar el boleto, garantizarse el boleto hacia la eternidad, y el boleto hacia la eternidad está en esta palabra poderosa de la palabra de Dios. También eso es para aplicación de todo ser humano, mis hermanos, porque puede ser que también alguien no tenga posesiones, pero el orgullo, la ambición, ¿qué otras cosas pueden atacar al ser humano? Aunque no tenga posesiones, puede atacar su corazón de no necesitar a Dios. Pero Dios es fiel y verdadero, mis hermanos, y aquí nos habla que nosotros, como hijos de Él, debemos de lavar
nuestras ropas. Hoy en día, como les digo, el mundo se está ensuciando de tanto pecado, pero nosotros tenemos que salir de ahí, lavados de nuestras ropas. Pero para ese lavamiento necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos a Cristo en nuestro corazón para ser limpiados también. Y eso tiene que ser a diario porque el mundo está corrompido totalmente, pero a eso nos llama el Señor, que salgamos de ahí con ropas blancas. Amén. Entonces yo hasta aquí lo voy a dejar, mis hermanos, y la otra semana, si Dios me presta vida, pues vamos a continuar. Y hoy les voy a leer las 7 bienaventuranzas el otro martes ahí con la ayuda del Señor. Entonces, oremos, mis hermanos, para quedar despedidos y entregarle ahí sí que a nuestro Señor, que Él tome el control de todo. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas con eterno poder, Señor, en los cielos, en todo lugar, aquí en la tierra también, Padre Santo. Está viva tu palabra, Señor, y eso habla de que nosotros, Padre, tú nos has utilizado para ese fin. Gracias, Señor, por bendecir a cada uno de los que se han conectado en esta hora, Padre. Gracias, oh bendito Dios, por ese interés a tu palabra, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía, tu palabra regresa con ese efecto, Señor, de poder sanarnos, de poder limpiarnos, de podernos perdonar de pecados, Señor, y tener en ti esa convicción, Padre, que estamos seguros hoy más que nunca, Señor. Te necesitamos, bendito Dios. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. A ellos, a sus familias, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que tú vas a tomar el control de sus vidas, Padre. Y como siempre este tiempo te lo seguimos poniendo para que tú te encargues, bendito Dios, de tener a bien esta atención a tu palabra, Padre Celestial. Porque los tiempos son malos y necesitamos hoy más que nunca estar siempre tomado de tu mano, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos estar próximamente conectados, Señor, el próximo martes para ser específico. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra, la bendita gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos seguimos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Amén. Que Dios me los bendiga, me les guarde en completa paz y que pasen una feliz noche. Bendiciones, mis hermanos.